Hay canciones que te acompañan y hay canciones que te muestran exactamente el momento en que te perdiste. Seminare no es nostalgia, es el registro íntimo del instante en que dejaste de ser quien eras. Bienvenidos a Filosofía para Naufragar, donde entender también puede doler. La canción Seminario de Serú Girán, escrita por Charly García y con la voz de David Lebón, es mucho más que una simple melodía. Es una profunda exploración de la pérdida, la identidad y la condición humana en un mundo que a menudo nos empuja a la deriva. Desde el inicio, Seminare se presenta no como un ejercicio de nostalgia, sino como un registro civil del momento en que dejamos de ser quienes éramos. Crecer, se nos dice a menudo, no es solo avanzar, sino a veces una lenta traición a nuestros sueños, una poda necesaria para adaptarnos a la maceta estrecha de la supervivencia. Esta idea resuena con la noción de que la madurez a menudo implica renunciar a gran parte de nosotros mismos, tan solo para poder encajar en las estructuras sociales y sobre todo en las exigencias de la vida adulta. Charly García no compuso una canción triste, sino que diseñó una herida. En el contexto de la dictadura argentina de 1978, la canción encapsula la fragilidad del alma humana bajo presión. La frase "quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto Marte", revela una paradoja fundamental. El quiero ver trasciende lo óptico para convertirse en una penetración en lo real, una búsqueda de autenticidad. El amor, lejos de ser inocente, se presenta como una fragilidad elegida, una violencia suave que nos transforma al derribar nuestras barreras. Filósofos como Hegel y Levinas nos ayudan a comprender esta dinámica. El encuentro con el otro nos altera irrevocablemente, y el amor, aunque ofrece seguridad, es una herida necesaria que nos permite romper nuestra coraza individual. Los versos "vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte" pintan el retrato del sujeto moderno, aquel que corre sin llegar a ningún destino. Martin Heidegger advirtió sobre esta huida de uno mismo, que convierte el mundo en un laberinto. El movimiento constante, el ruido y la agenda repleta no son progreso, sino una forma coreográfica de perderse. La canción cuestiona la necesidad de buscar afuera lo que reside en nuestro interior, señalando la trampa existencial de agotar la vida en una búsqueda sin sentido. La calle de la sensación se describe como lo efímero, el destello superficial que no ilumina. Vivir en esta superficie, el me gusta y el impacto rápido exilia lo real. Inspirado en la alegoría de la caverna de Platón, el texto sugiere que nos hemos acostumbrado a la sombra, evitando el sol, ese que quema con la verdad. Hemos elegido el aire acondicionado de la mentira para eludir el ardor de la autenticidad. La dinámica entre dar pan, esa necesidad básica, y que te pidan sal, ese exceso, nos introduce en la fenomenología del deseo. Para Lacan, el deseo es siempre el deseo de otra cosa. La satisfacción no es el objetivo, sino la continuidad del deseo mismo. El narrador reconoce que el objeto pedido es una máscara, y al satisfacerlo surgirá una nueva demanda. La frase "te doy Dios, ¿quieres más?" es particularmente potente. Ofrece el valor supremo y, sin embargo, aún así, que se desee más revela una forma de nihilismo, donde nada puede colmar el vacío existencial. En términos de Nietzsche, la protagonista habita un mundo de valores disueltos, cuya hambre no es de objetos, sino de una estructura de insatisfacción inherente a su subjetividad. El cierre del texto es que nunca comprenderás a un pobre pibe no se introduce al existencialismo social y sobre todo una barrera insuperable. El narrador se define por su circunstancia, su carencia, su humildad. Existe una distancia metafísica entre la nena que pide por capricho y el pibe que da desde su esencia. La incomprensión surge de realidades totalmente distintas. El narrador se retira no por maldad, sino por un acto de supervivencia ante un deseo insaciable. Mucho antes de que Bauman escribiera sobre la modernidad líquida, Charly García ya había diagnosticado nuestra anemia espiritual. La velocidad de las motos que solo el viento te pueden hacer sentir representan la adrenalina vacía, un roce táctil sin huella. Es el drama de nuestra era, sentir mucho pero experimentar poco. En el fondo de esa velocidad solo hay vacío. La ruptura definitiva ocurre con la dicotomía mente-corazón. Si pudieras olvidar tu mente,
sé que tu corazón diría que sí. La mente está colonizada por el miedo, las normas y el deber ser. El corazón, en cambio, es el último refugio de la verdad. Seminario no habla solo de plantar futuro, sino de lo que tuvimos que amputar para seguir caminando. Es una esperanza trágica que nos dice que el mundo es una mentira y que el exterior es muy peligroso, pero aún así nos invita a sentir. La ausencia de fuerzas alrededor y pociones para el amor resuena con la tesis de Weber sobre el desencanto del mundo. En la modernidad, la magia y lo sagrado han sido desplazados, dejando una parálisis ontológica. Byung-Chul Han advierte que el amor auténtico no es una fórmula, sino un acontecimiento que en este escenario rara vez ocurre. La pregunta ¿dónde estás? ¿Dónde voy? Marcan el punto más alto del existencialismo en la canción. Una pérdida total de coordenadas espaciales y morales. La calle de la sensación es una referencia a la estética del consumo, donde vivimos en un simulacro enfocado en el estímulo efímero. Estas no son preguntas geográficas, sino reflejo de la angustia, esa de la que nos hablaba Kierkegaard, solos, en la calle, lugar de lo público y lo anónimo. El sol, que representa el bien y la verdad desde la mirada de Platón, está lejos. Habitar en la sombra significa vivir en una frialdad existencial. El amor que quema es el amor absoluto que transforma y purifica. Estar lejos de él es estar en una zona segura, pero estéril. La canción concluye con una reflexión sobre el presente y el futuro. Tal vez esta canción no trata sobre el pasado, sino sobre la semilla que todavía tenés en la mano. Nos invita a considerar el riesgo de volver a ser quienes éramos antes de que el mundo nos convenciera de que ser adulto es síntoma de estar muertos por dentro. Nos enfrentamos a la pregunta, ¿cuánto de nuestra vida es realmente nuestra? ¿Y cuánto es simplemente el resto del naufragio que aceptamos como destino? Tal vez no habla de lo que perdiste, sino de lo que todavía tenés y no te animás a mirar. Soy José Sommer y esto fue Filosofía para Naufragar.